Bueno, hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, vamos a dar unos minuticos mientras las personas se van conectando. Ya acá estamos con nuestra invitada súper especial el día de hoy, que es Carolina Reyes Gómez. Muchas gracias por aceptar tu participación acá en este live. Bueno, va a dar una presentación así muy breve de Carolina. Pues Carolina es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, después hizo una especialización en desarrollo humano y pues bueno, ahorita está cursando su maestría en trabajo social con muchas ganas de terminarla muy pronto y bueno, seguro va a ser muy, muy pronto. Bueno, pues Carolina, la ventaja gigantesca que creo que nos va a aportar mucho el día de hoy es que tiene una experiencia bastante amplia en el trabajo con niñas, con niños, con adolescentes, jóvenes, familias y pues adultos también, en todo el tema que pues digamos es el ámbito terapéutico, pero también el ámbito educativo y social. Ha trabajado con instituciones privadas, pero también bastante con instituciones públicas, que yo creo que da un abordaje bastante amplio y diferencial en relación a, pues, que son poblaciones en medio de todo diferentes, ¿sí? Y pues ha tratado temas relacionados con lo que es la inteligencia emocional, las competencias también emocionales, el desarrollo en habilidades sociales, resolución de conflictos, trastornos del aprendizaje, que es un poco relacionado al tema del día de hoy, y comportamentales y pues bueno, también prevención en violencia, entonces mejor dicho, tiene un bagaje bastante amplio que creo que nos va a aportar bastante el día de hoy. Entonces, Carito, muchas gracias por participar y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vale. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que ya vamos a arrancar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir dando inicio al día de hoy, pues lo que nos reúne un poco es hablar y pues poder aquí charlar de forma bastante abierta sobre el TDAH o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre algunas generalidades como para tenerlas ahí presentes, nada de pronto demasiado a profundidad. Pues sabemos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que se da pues en los primeros años de vida, es donde usualmente se da el diagnóstico. Cuando hablo de los primeros años de vida, hablo más o menos a los 6, 7 años, que usualmente es cuando empiezan el ámbito escolar y donde se empiezan a ver, digamos, algunas dificultades que los niños empiezan a presentar. Algunas de las características así muy, muy generales, porque lo habitual es que uno encuentra, a los padres se asocian con que el niño es muy inquieto, ¿no? Entonces, pero pues hay una amplia cantidad de síntomas alrededor del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y es que, por ejemplo, hay dificultades para establecer las prioridades, para poder iniciar a trabajar, a organizarse. También hay dificultades claramente en la atención, en la concentración, en la capacidad para mantenerse en una actividad focalizado, pero también de poder alternar con otras actividades. Hay dificultades en el control de impulsos, ¿sí? También en regular el estado de alerta, en regularse también a nivel emocional, en procesar, digamos, de una velocidad, digamos, rápida, pero también eficiente las cosas para que se puedan resolver adecuadamente. Y pues bueno, básicamente si tenemos un proceso cognitivo afectado en la atención, pues vamos a encontrar que los procesos de almacenamiento de esa información, es decir, la memoria también se va a ver afectada. Entonces es aquí donde empezamos a ver las fallas porque usualmente llegan a consulta los niños diciendo o los padres diciendo como el niño tiene dificultades para aprender, no aprende fácilmente las cosas, se le olvidan muy rápido, en clase no mantiene la atención, es muy hiperactivo, es muy inquieto, etcétera, etcétera, etcétera. Es como el usual. Estas fallas que se presentan son fallas, digamos, que acompañan a la persona en su mayoría a lo largo de la vida, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vaya a ser algo completamente incapacitante, ¿sí? De eso vamos a hablar ahorita precisamente más adelante. Pero encontramos también que son fallas y son cambios a nivel también neuronal, ¿sí? A nivel funcional, a nivel neuronal, que usualmente se caracterizan por fallas entonces en los procesos ejecutivos, ¿sí? Principalmente ligados a la corteza prefrontal, que es donde hay fallas en controlar la inhibición, en procesar
las funciones atencionales, y también hay fallas en el hipocampo que no permiten consolidar adecuadamente la información, así como una hiperactividad en la zona de la amígdala que tampoco permite regular adecuadamente las emociones en niños con esta patología, bueno, y en adultos también. Recordemos que también se presentan adultos. Actualmente hay un boom de pronto de adultos que no fueron diagnosticados con TDAH y que ahorita están llegando a consulta en muchas ocasiones a decir como, por acá llego yo y creo que tengo déficit de atención, siempre se me dificultó en el colegio, en la universidad y quiero buscar un diagnóstico. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dar inicio y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre algunas cosas así generales. Entonces, no sé, Carito, si quieras empezar contándonos un poquito cuál fue como ese acercamiento inicial que tuviste con el TDAH, cómo ha sido, cuéntanos si quieres un poquito de Familia Sin Límite también. Listo. Bueno, yo inicialmente dentro de las experiencias laborales que tuve, trabajé en un colegio especializado en niños con problemas comportamentales y cognitivos. Y dentro de los diagnósticos un poco que encontrábamos estaba precisamente el TDAH. A mí me empezó a llamar mucho la atención, más como también por entender qué es lo que pasa más allá del diagnóstico. Si a veces nos dan un diagnóstico, hay una etiqueta, uno dice, pero ¿qué es lo que empieza a suceder en torno a toda esa vivencia de que te digan que tienes un diagnóstico como este? Pero no solamente para el niño o la niña o el adolescente, sino también para todo, pues su círculo familiar, para todo el entorno escolar, para todo lo social. Entonces, a partir de eso, cuando yo hice la especialización, hice una investigación e intervención con familias de niños y niñas con TDAH. Y ahí lo que busqué más fue entender qué es lo que pasa en las familias cuando tenemos una persona con ese diagnóstico y qué es lo que influye y qué es lo que empieza a pasar, porque muchas veces tenemos el foco en el niño o la niña o en la persona que tiene el diagnóstico, pero nos olvidamos un poco de todos esos otros contextos que están presentes y de las personas también que terminan estando pues dentro de esa situación. Entonces, a partir de eso, sacamos un libro ilustrado narrando historias precisamente de estas familias, y es un poco para comenzar a contextualizar a las personas frente al TDAH y qué es la vivencia que tienen las familias y que tienen los niños respecto a eso. Y ya también como de forma investigativa, pues ahorita mi tesis de la maestría está precisamente enfocada en también cómo todas estas redes sociales virtuales como Facebook que estamos hoy, como Instagram, como WhatsApp, terminan siendo un aporte, un apoyo social y un soporte social para las familias de estos niños y pues para estos mismos niños y adultos también que tienen este diagnóstico. Entonces ese ha sido como mi interés un poco inicial desde la práctica y desde entenderlo más hasta ahorita en un nivel un poco más investigativo, pues que es lo que estoy trabajando en este momento. Bueno, yo creo que claro, el acercamiento que ambas hemos tenido, pues tiene como en común el TDAH finalmente, ¿cierto? Que son las siglas para describir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero claro, en ámbitos también un poquito diferentes. En mi caso, pues fue unido muchísimo más dentro del área clínica y diagnóstica. Entonces, digamos que mi acercamiento fue mucho más ligado como a realizar las pruebas para brindar así un diagnóstico. Y siempre ha sido un poquito difícil el encontrarse con la parte del diagnóstico, siempre me ha parecido muy retador, muy difícil en el momento en que uno comunica a los padres, digamos, cuáles fueron los resultados y da un diagnóstico sobre, pues, qué es lo que le pasa al niño, que usualmente es el niño, ¿no? Entonces, lo que ahí junta con lo que dice Caro es que, claro, implica no solamente dar un diagnóstico de que por sí es difícil, porque a veces es como una etiqueta, ¿sí? Que a veces uno pone, ¿sí? Por desgracia, pero también el impacto que esto termina teniendo en la familia y que también sé que va a tener en el contexto académico del joven o en el contexto que él va a tener con sus pares, con sus otros compañeros. Entonces, digamos que desde mi acercamiento he tratado no solamente que se limite al punto del diagnóstico, sino también de dar o brindar también recomendaciones a los padres, al colegio, al mismo joven en la medida de lo posible, que pues permitan como que a nivel funcional fluya mucho mejor, y hacer mucho énfasis también en que pues un diagnóstico no nos define necesariamente como seres humanos, ¿no? Sino que vamos mucho más allá porque somos un conglomerado de diferentes habilidades y capacidades.
Entonces, digamos que ese en mi caso ha sido como más también el acercamiento, digamos que a nivel de estudio investigativo, sí, ahí sí, Caro me lleva por delante, porque realmente no he trabajado en investigación propiamente con el TDAH. De seguro después hablaremos un poco sobre otro tema en el que sí yo haya hecho investigación, pero con el TDAH digamos que no ha sido mi fuerte la investigación. Lo que he trabajado ha sido más con pacientes que han llegado en búsqueda de un posible diagnóstico. Me he dado cuenta mucho que últimamente están llegando bastantes consultas de adultos que sospechan que tienen TDAH, ¿sí? Cuando digo adultos, digo personas como entre los 25, 27 años, 28 años, que están en su fase, digamos, finalizando la universidad, pero también iniciando la vida laboral y empiezan a encontrar muchas dificultades para poder sobrellevar, digamos, de las diferentes cosas, entonces la universidad, el trabajo, su vida, etcétera, y que también se empieza a ligar con afectaciones a nivel emocional, ¿sí? Entonces, he visto bastante que en algunos casos son personas que han sido diagnosticadas con depresión y ansiedad, pero que cuando uno hace un análisis más a profundidad, pues nos encontramos con un TDAH que no había sido diagnosticado a tiempo y que ha incurrido en tener diferentes afectaciones emocionales. Entonces, es algo que a mí me parece pues bastante llamativo. No sé, pues digamos, Caro, ¿tú qué opinas? Digamos, ¿cuáles son los retos más grandes que tienen las personas con TDAH, ¿sí? Con todos estos síntomas que ya ahorita mencionamos y que hemos estado hablando. Yo antes también como de responderte eso, quería como en esto que dices de los adultos y es como también enfatizar que el TDAH es un trastorno relativamente nuevo. O sea, si uno mira desde cuándo se empieza a denominar, incluso antes tuvo otros nombres que no eran TDAH y que se intentaron dar explicaciones a lo que sucedía y eso también explica un poco el boom que está teniendo, porque ahorita hay mucho que se habla del TDAH y popularmente se dice, no, es que este no se queda quieto, entonces tiene TDAH, o yo soy desatento, entonces tengo TDAH, pero también tiene que ver un poco con esa falta de investigación porque es relativamente nuevo y eso también responde pues a que se estén dando diagnósticos un poco tardíos y que en algún momento pues no se pudieron dar. Y frente a las perspectivas que decías de nosotros dos, es muy interesante porque también ha sido un poco las dos perspectivas desde las que se ha estudiado. Poco el ámbito clínico, que fue el primero, y de hecho uno todo lo que ve inicialmente es desde la medicina y este ámbito médico, luego llega la psicología a comenzar a hablar de TDAH, pero ahorita hay otras posturas mucho más socioculturales que digamos son las que más trabajo yo y las que más he estado interesada también para entender este trastorno. Entonces eso me parece interesante de que cada una tenga como esas visiones, porque precisamente eso es lo que está nutriendo esos debates y esas posturas distintas frente al TDAH. Y con lo que me decías de los retos, yo creo que el primero tiene que ver mucho con el estigma y las etiquetas, que tú lo nombrabas. Y es qué pasa cuando a un niño, una niña, a un adolescente o una persona le colocamos la etiqueta de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces creo que eso, así nosotros estemos intentando un poco también romper con esos estigmas, sí termina marcando mucho a la persona y no solamente a la persona, sino el ámbito familiar. Entonces, cómo se empiezan a relacionar conmigo si tengo ese tipo de diagnóstico, cómo entiendo yo, cómo creo yo que tengo que comenzar a adaptarme a ciertos contextos. Y ahí la pregunta es, ¿soy yo la que me tengo que adaptar o es el contexto el que también debe responder a esas necesidades que yo tengo? Entonces creo que uno de los retos más grandes tiene que ver con ese estigma, con el tema de las expectativas y la comparación con el otro, porque siempre se habla mucho de este término de qué es lo normal. Entonces se espera que haya una normalidad de los niños y que sigan eso, pero pues no nos damos cuenta que hay diferentes realidades y diferentes normalidades que no solamente responden a un trastorno o a que no lo tengas y no solamente respecto al TDAH. Entonces creo que eso a veces puede ser un reto. Y otro reto importante creo que tiene que ver con el hecho de no saber un poco canalizar esas habilidades que tienen las personas con estos tipos de trastornos como el TDAH, porque entonces a veces nos quedamos un poco en la falta y entonces es una persona que si es de tipo desatento, entonces no puede prestar atención completamente, o si es tipo hiperactivo, entonces nos centramos en esto de la impulsividad, en que no se puede quedar quieto, en su inquietud motora, pero también dejamos de lado las potencialidades que son muchísimas y que si las sabemos explotar,
pues van a tener unos frutos muy grandes, pero eso es un reto porque casi siempre nos quedamos es en esta primera parte que les hablaba del estigma y de esta etiqueta que comienza pues a causar que hayan dificultades. Uh-huh. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Carito. Desde mi área siempre ha sido muy difícil y yo creo que ha sido algo que yo misma me debato muchas veces y me cuestione, y es el tema, como decía hace un rato, el diagnóstico, ¿no? Porque creo que uno como neuropsicólogo tiene que ser muy consciente y ser muy claro de la responsabilidad que tiene el hecho de evaluar y el hecho de diagnosticar, y tiene que ser muy cuidadoso con lo que está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener un impacto, en lo que tú dices, en la vida del joven, pero también en la vida que él va a tener en su familia, en sus diferentes ámbitos a nivel, digamos, sí, de su vida, ¿sí? A lo largo de su vida. Eso yo creo que es un reto muy grande, pues a nivel, ya más a nivel profesional mío. Pero lo que yo creo que es un reto para las personas con este diagnóstico es lograr como conocerse, ¿sí? Conocerse adecuadamente para lograr fluir en otros aspectos. Efectivamente, no verse desde las carencias, sino verse también desde las potencialidades tan grandes que tienen, también porque tienen, o sea, tienen una capacidad también bastante amplia en relación a lo que yo creo que Caro y yo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, tienen unas capacidades muy amplias que yo creo que si se logran canalizar adecuadamente, van a conseguir, digamos, como desempeños muy altos, muy buenos en otros aspectos de su vida. Sin embargo, claro, como siempre nos enfocamos en la carencia, ¿cierto? Entonces, no, es que te falla la atención, entonces ya por ese lado estás mal, ¿sí? O es que no te quedas quieto, entonces eso ya por ese lado también ya estás mal. Pero si, digamos, lo abordamos desde su capacidad, digamos, de velocidad de procesamiento de la información, que es bastante amplia, es muy fuerte, ¿cierto? O sea, es muy buena en relación a lo que nosotros podemos tener. Encontramos jóvenes que cuando lo logran manejar, tienen una capacidad de trabajar de una forma mucho más rápida, pero también de hacer un adecuado trabajo, y que creo que es, digamos, el foco que nosotros desde el área de tratamiento en neuropsicología buscamos. No es que disminuyamos la velocidad de procesamiento, sino que esa velocidad de procesamiento termine siendo efectiva para los jóvenes con TDAH. Entonces creo que es uno de los retos más grandes que los jóvenes tienen, y es lograr eso, lograr conocerse, conocer sus capacidades y lograr fluir en otros aspectos también de su vida. Yo creo que alrededor del TDAH existen un montón de información, pero también de desinformación, ¿sí? Más por lo que tú estabas diciendo ahorita, que es realmente nuevo, ¿sí? Es dentro de la psicología y dentro de la clínica también es un término que se usa bastante hace poco, ¿sí? Yo no sé, más o menos, Caro, tú sabes hace cuánto, digamos, yo siento que lo he escuchado desde el 2000 y eso, ¿sí? Desde el 2010, por ahí. No sé tú qué sabes de pronto. Pues dentro de como las primeras como formas que se nombró, está más o menos desde los 80s que se le da el término de TDAH. Antes se le había dado un término como disfunción cerebral mínima, entonces lo dejaban solamente en términos de lo cerebral, pero pues ya en este momento sabemos que no es un diagnóstico que sea solamente desde lo clínico o desde algo cerebral, sino que es multifactorial. Pero con este término es más o menos desde los 80s, entonces sí es relativamente poco, pero que se ha comenzado a utilizar, yo también diría que más o menos desde los 2000 y más como en nuestro contexto. Sí, exacto. Y yo creo que ahí empezamos a ahondar un poco más dentro de, o sea, debido al desconocimiento se empiezan a generar un montón de mitos alrededor de la patología, ¿no? Entonces, en este caso sería desde el TDAH, bueno, yo le digo patología, pero bueno, desde el TDAH, digámoslo así. Entonces, empiezan a generar una serie de mitos bastante grandes que, pues, no sé, Caro, digamos, a ti que has estudiado mucho más este tema, ¿cuáles crees que, digamos, ha sido como el mito más grande, o los mitos que tú hayas escuchado que sientas que son los más grandes que surgen alrededor del TDAH? Yo te voy a dar uno como desde lo que le dicen a los niños y uno que pasa más a nivel familiar. Entonces el desde los niños es como el niño cansón que nunca se queda quieto y que es insoportable y que con una pepita ya se soluciona todo.
Entonces es como algo muy, muy general que dicen. Y uno es como también comienzan a desmitificar que el TDAH es solamente hiperactividad, porque tú lo decías al comienzo, también tiene que ver con impulsividad, tiene que ver con dificultad a veces en seguimiento de tareas, pero además el TDAH, cuando uno hace la división, hay tres como categorías, que es el atencional, que es qué pasa con estos niños también a veces que solamente tienen dificultad en la atención. A esos a veces no les prestamos mucho atención, valga la redundancia, porque de pronto es un niño que uno ve que está bien, pero cuando uno le va a preguntar sus niveles atencionales y qué es lo que está pasando, pues no son, digamos, como los que uno esperaría, entonces digamos que ahí es diferente. También están los que solamente están con hiperactividad y los de tipo combinado, que son los que combinan los dos. Entonces, el TDAH no solamente es hiperactividad y que el niño no se puede quedar quieta y que tenga inquietud motora, abarca muchas otras cosas y también con eso, entonces, lo que uno comienza a ver es que hay otros aspectos también que comienzan a influir en la vida y que no es solamente desde lo hiperactivo. Y además este tema de la medicación. Y es como hay, digamos, diferentes movimientos en torno a favor de la medicación, otros en contra. Hay, digamos, cosas en términos de cómo la industria farmacológica también, pues, es rentable que haya medicación. Pero lo que sí se ha visto es que en algunos casos puede ser buena en un momento determinado y es como necesitamos en este momento ayuda porque está en un momento en el que definitivamente necesitamos pues que la medicación nos ayude en la gestión de eso, pero no quedarse solo en la medicación y ahí está el mito, entonces le doy la pepita y se calma. Porque pues la medicación nos ayuda con ciertas cosas, pero realmente nosotros necesitamos tener todo un abordaje que sea más psicosocial, que incluya la escuela, que incluya la familia, para poder ver cambios y que esa medicación no sea necesaria. O sea, puede ser necesaria en un momento, pero solo con la medicación, pues no vamos a lograr los efectos esperados. Y eso es uno de los grandes mitos y también de los temores, ¿no? También hay muchos temores frente a la medicación y creo que pues es muy válido también tener esos debates y entender que cada caso es diferente. O sea, no todos los casos se trabajan igual, no todos los casos van a tener los mismos resultados y eso es importante. Y frente más a la familia, hay algo mucho que también se ha encontrado cuando uno comienza a estudiar y a ver las investigaciones sobre la familia, y es que a la madre generalmente se le asigna la responsabilidad y es, este niño es así por la crianza que le han dado y que le ha dado la mamá. Y es así por factores hereditarios del papá. Entonces eso lo heredó del papá, pero es la mala crianza de la mamá. Y eso lo que comienza a hacer es que también comienza a ratificar ciertos roles sociales y entonces se le sigue dando y se le sigue asignando ese rol de crianza a la mujer y a la mamá, cuando, claro, tiene un factor importante, pero es una cosa de la familia, no solamente de la mamá. Y no son solamente factores hereditarios que sean del papá y la única responsabilidad, porque también ahí entran sentimientos de culpa, entonces era que yo soy así, entonces yo le heredé este tipo de cosas, sino que es realmente, pues como ya lo había dicho anteriormente, es un trastorno multifactorial y no se lo podemos asignar ni solamente a una persona ni solamente a una razón. Entonces creo que también para las familias entender eso es un alivio porque a veces comenzamos a convencernos de eso. Entonces como mamá, ¿qué estoy haciendo mal? Es que es mi culpa, es que y como papá, entonces yo tengo esto, yo se lo heredé. Entonces son algunos de esos mitos que hay en torno al tema del TDAH. Sí, yo creo que un punto fuerte ahí de lo que mencionas es el tema de la medicación, ¿sí? Porque sí, yo he escuchado mucho, claro, en consulta llegan al momento en que se les da el diagnóstico, de una vez la pregunta es, ¿hay que medicarlo? ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno dice como, uy, un momento, claro, ¿sí? Claro, es válida la medicación en los casos que, digamos, realmente se ameritan. Sin embargo, es un debate, digamos, dentro de la clínica bastante fuerte y que a veces uno mismo empieza a tener con el psiquiatra infantil, que usualmente es el que empieza a trabajar eso, o el neurólogo, el neuropediatra. Y bueno, pues en los casos ya más grandes también pues con el psiquiatra o neurólogo que esté a cargo del proceso. Siento que en algunos casos una solución muy fácil y rápida termina siendo la medicación, ¿sí? Entonces es como la solución rápida y la vía de fácil acceso, por decirlo así. Y pues por desgracia creo que eso lo ha, digamos, brindado o se ha dado así gracias al contexto, digamos, de salud que nosotros tenemos actualmente en el país. Es más fácil brindarle a una persona una pepita, así como tú dices, es más fácil brindarle a la persona una pepita
para que, digamos, el tema de control de impulsos disminuya, ¿cierto? Y la persona logre, entre comillas, focalizarse mucho mejor, que hacer toda una serie, un tratamiento integral que es necesario en los pacientes con TDAH, porque pues finalmente a costo va a salir mucho más caro, ¿sí? Para el sistema de salud. Entonces, esto es una crítica realmente al sistema de salud, porque claro, es una solución más fácil darle una pepita a la persona, pero no enseñarle, digamos, cómo mejorar realmente y que la mejora sea efectiva, porque pues el objetivo de esto es que no requiera una pepita para toda su vida, ¿sí? Sino que logre regularse de forma más consciente. Entonces, creo que eso es un mito muy grande, ¿cierto? El tema de lo farmacológico, pero también es una crítica muy grande al sistema de salud actual que nosotros tenemos. Es más fácil medicar que no hacer un tratamiento integral. Eso por un lado. Otro de los mitos gigantes, lo que tú dices, Caro, es el tema de la culpa usualmente en la madre, ¿sí? Es lo que he visto. También por el tema del embarazo, ¿sí? Entonces, no sé, he escuchado casos de, no, es que yo en una fiestica me tomé un guarito, ¿sí? Entonces yo creo que eso fue lo que generó que el niño tuviera TDAH. Entonces, claro, digamos que son cosas que uno encuentra que son graciosas cuando uno las escucha en consulta, ¿cierto? Pero que son muy reales y son muy tangibles, ¿sí? Y es esa búsqueda, yo creo que es un duelo finalmente, el diagnóstico, como lo hablábamos en el live pasado que tuvimos sobre el tema de salud mental. Es un tema de duelo, de aceptar el diagnóstico y en este caso de los padres a veces es no solamente la negación, sino encontrar la culpa, ¿sí? Dirigir la culpa a algo, buscar, digamos, de dónde surgió esto. Y en algunos casos termina dirigiéndose a la madre y de forma bastante fuerte a qué hice yo durante mi embarazo para que esto se diera de esta forma. Realmente el TDAH es multifactorial, es un trastorno complejo, ¿sí? Y cuando hablamos de que es un trastorno complejo es que tiene, sí, algunas variables genéticas que pueden llegar a estar involucradas, sin embargo son múltiples, ¿sí? Y que también va a tener un componente ambiental importantísimo, ¿sí? Que va a generar o que el cuadro sea, digamos, más fácil de manejar o en algunos otros casos pueda ser mucho más difícil de manejar, pero que no hay una única causa que esté dando origen al TDAH. Entonces, digamos que no se trata con esto de buscar culpables, ¿cierto? De generar la culpa en algo específico. Otro de los retos que yo creo que son muy, muy grandes es el hecho de cómo va a ser mi hijo con TDAH o cómo se va a desempeñar a lo largo de su vida, ¿sí? ¿Qué va a ser de él? ¿Sí? Que es algo muy, muy importante que se consulta y es, ya, se echó a perder. ¿Sí? Y uno dice como, no, pues no, venga, hay mucho que hacer realmente, el tratamiento es bastante amplio, hay mucha cosa que actualmente, gracias a toda la capacidad, digamos, del internet, etcétera, podemos valernos de eso y los profesionales nos podemos valer pues para hacer un tratamiento realmente integral. Entonces, bueno, realmente yo creo que el TDAH se conoce mucho en la infancia, ¿cierto, Caro? Y pues ahí es donde usualmente viene el diagnóstico en la parte académica. Y pues bueno, yo creo que pues tú que sabes más de esto que yo, pues en qué situaciones se presentan, digamos, alrededor en los contextos a nivel escolar, ¿sí? ¿Qué situaciones tú ves que se presentan alrededor del TDAH en los contextos escolares? Yo creo que está otra vez el tema de las etiquetas y entonces se genera mucho alrededor de eso, a veces discriminación entre los pares, ¿sí? Porque hay una falta de comprensión del otro, pero también incluso entre los mismos docentes. Y entonces está la etiqueta, es el niño cansón, es el niño fastidioso, es el niño que no me aguanto, ¿sí? Es el niño que me toca ponerlo a hacer un montón de cosas a ver si se cansa. Entonces creo que eso se presenta mucho y porque también hay un desconocimiento desde la parte docente de cómo trabajar y cómo manejar este tipo de trastornos. Entonces también nosotros a veces le exigimos al docente un montón de cosas, pero el docente no lo conoce y no sabe tampoco cómo actuar ni qué hacer frente a ese tipo de cosas y frente a ese tipo de situaciones que se presentan en torno a este tipo de diagnósticos. Pero además yo creo que eso viene de algo mucho más global y es que las instituciones educativas todavía tienen un sistema educativo muy tradicional y entonces queremos seguir teniendo niños
quietos, sentados, que todos sean igualitos. Entonces a veces en los discursos educativos dicen nosotros tenemos diversidad y nosotros entendemos la diferencia, pero cuando uno va a ver, lo que buscan es un poco estandarizar eso, y entonces viene también desde un factor mucho más importante, que viene desde lo institucional. Entonces ahí comienza lo institucional, luego vienen los docentes, luego vienen también los pares. Esto hace que se generen muchos cambios constantes de escuelas. Entonces cuando uno normalmente, o de colegios, entonces llegan los niños a consulta, es el papá, he pasado por un montón de colegios y en ninguno ha podido estar, hemos sentido este tipo de discriminación, estamos frustrados, estamos agotados. Entonces eso tiene que ver con que el sistema educativo tampoco responde a las necesidades y a la adaptación que necesitan. Y ahí también es como un llamado desde la sociedad, y es a entender que no son los niños necesariamente los que se tienen que adaptar, nosotros también tenemos que adaptarnos y también tenemos que responder a esas necesidades que están teniendo, porque son distintas en este momento las necesidades que tienen los niños y la manera de interactuar y la manera de desenvolverse que antes, porque aparte tenemos unos medios tecnológicos diferentes, tenemos otro tipo de interacciones que hace que eso sea distinto. Entonces creo que eso sucede mucho. Esto también genera obviamente que a veces haya bajo rendimiento académico, no en todos los casos, pero puede presentarse bajo rendimiento académico. Entonces están también las constantes notas de la agenda a los papás. Uno ve las agendas de verdad de estos niños en los colegios y es llenas de notas. Es ya ese cansancio, en serio, es un cansancio. Y ahí pasa también que generalmente la relación entre escuela y familia comienza a ser difícil y comienza a ser retante, porque entonces en la familia un poco lo que se espera es que el colegio les ayude con la educación y yo dejo el niño allá y usted va lo que hace, pero también desde el colegio es nosotros esperamos que usted como familia sea el que lo eduque y me lo traiga tranquilo. Entonces también hay esa parte de la responsabilidad y de que la responsabilidad no termina siendo compartida, sino que esperamos del otro. Entonces esa relación también escuela-familia termina siendo muy tensa y muy difícil de manejar. Uh-huh. Sabes, también yo que he visto, y no sé, digamos, en tu experiencia que hayas notado, muchas veces, a veces los padres no saben si comunicar o no el diagnóstico de sus hijos al colegio por miedo al estigma, y no sé si tú lo has visto, y qué opinas al respecto también, si lo ves prudente, no lo ves prudente, pues por el tema de la etiqueta también que hablabas hace un momento. Yo creo que pasan las dos cosas. Uno, que los profesores ahora creen que todo es TDAH, entonces todo es la cosa de, no, ¿para qué lo lleva al psicólogo o al psiquiatra? Si es que eso seguro que tiene TDAH, y comienzan de hecho incluso a proponer soluciones, pero también pasa esto que tú dices desde el temor, y yo creo que hace falta un montón de educación y hablar de estos temas, y por esto estos espacios es tan importante, porque es comenzar a desmitificar y a dejar el estigma frente a hablar de estas cosas. Y claro, la palabra a veces trastorno nos asusta. Y esta parte cuando tú decías, no, yo digo patología, pero todo ese tipo de palabras también generan un montón de susto, y es comenzar a hablar de que es una condición y que como todos tenemos condiciones diferentes, es que el TDAH es una condición distinta y que requiere ciertos procesos de adaptación tanto de la persona como de su entorno, como de todos como sociedad, así como cada uno de nosotros tiene condiciones distintas. Entonces yo creo que existe ese temor, pero también en esos procesos en los que yo acompañaba a los padres en ver qué es lo que pasa, ha sido muy bonito ver cómo comienzan a empoderarse y cómo nosotros también como profesionales podemos compartirles este conocimiento, y ya comienzan a enseñarle a los propios profesores, a los papás, y ese un poco era el objetivo también de cuando nosotros construimos las historias con ese libro, y era que la gente comenzara a verlo como algo más cotidiano, y es algo que nosotros podemos acercarnos y podemos comenzar a entender. Entonces creo que es un reto súper grande para los papás y para los docentes también, pero también requiere mucha educación y requiere que nos arriesguemos a hablar de estos temas, a decir, mire, esto no es tan difícil, puede ser muy complicado, pueden haber muchas cosas, pero si todos los manejamos en conjunto lo podemos hacer bien. Y también pues hay muchas instituciones que han comenzado a trabajar enfocados en este tipo de, no solamente en el TDAH, sino como en entender toda esta diversidad de diagnósticos que hay, de personas que hay, y que eso también ha facilitado mucho. Entonces a veces los papás optan por no tener colegios, digamos, tradicionales, lo llamaríamos, sino comenzar a enfocar la educación en otros contextos que son mucho más amigables y respetuosos también con este tipo de condiciones, y no solamente con el TDAH, sino en general. Entonces eso también creo que es una opción, si uno definitivamente ve que el contexto no le ayuda, porque el contexto es primordial y la escuela
pues nos ayuda o también puede generar unas marcas muy difíciles para cualquiera. Sí, hace poco inclusive estaba viendo, me estaban explicando precisamente un modelo de educación diferente que, digamos, pues no sé si, digamos, vendrá de algún enfoque teórico especial, pero sí me parecía muy llamativo porque lo que tú dices, no era una educación así tradicional y no quería decir que entonces las personas con X etiqueta de diagnóstico o alguna condición en específico tuvieran que estar ahí matriculados, sino que incluso habían personas con diferentes capacidades en un mismo salón de clase, podía ser así. Y entonces en este tipo de metodologías nos enseñaba como 2 más 2 es 4 y los fraccionarios son así, así como la regla, y creo que como a todos nos enseñaron de las tablas de multiplicar y de haga planas una y otra vez. Entonces me parecía muy chévere porque incluían bastante el tema del arte. Entonces era una forma, digamos, en la que ellos, digamos, aprendían, ¿sí? Y aprendían un montón de cosas. No quiere decir que con esto no aprendían lo suficiente o algo por el estilo, sino que aprendían casi que al mismo ritmo, ¿sí? Que en la educación regular, pero era un enfoque diferente y yo creo que ayudaba y facilitaba mucho más a que los niños pudieran explotar esas capacidades que tenían, ¿sí? Pero que también lograran, digamos, canalizarlas para que así el aprendizaje fuera bastante, digamos, funcional, ¿sí? Fuera muy, muy bueno. Entonces me pareció muy chévere ese modelo de educación porque no solamente, e inclusive me gustaba mucho porque les enseñaban otras cosas que yo decía, es muy bueno, a mí nunca me enseñaron eso en el colegio, yo creo que hubiese sido importante, sí, como temas, digamos, más a nivel administrativo, cómo organizarse. ¿Qué vas a aplicar más en tu vida? Exactamente. Entonces era como, no, entonces vamos a aprender, no sé, vamos a jugar a tener X negocio, ¿sí? Entonces vamos a construir las cosas como proyectos, ¿sí? Se trabajaban como por proyectos, entonces les enseñaban a organizarse, digamos, para hacer esto necesitamos cumplir estos pasos y empezar a ejecutarlos. Entonces era algo que me parecía a mí genial porque entonces, claro, realmente lo que tú dices es ponerlo en práctica, hacerlo en el día a día. Y yo creo que es un reto a nivel de la academia, ¿no? De que nos reinventemos nosotros desde la academia para no ser así como tan clásicos, tan tradicionales en la forma de educar, sino que nos reinventemos un poco para que podamos llegar a muchas más personas, porque lo que decimos un poco, ¿no? Cada uno tiene capacidades diferentes. Entonces, yo creo que, claro, ya como hemos visto, el TDAH es bien complejo, sí, es bastante amplio, pero creo que lo hemos hablado mucho en el tema de niños, sí, claro, porque es usual donde se presenta, se da el diagnóstico. Sin embargo, como hablábamos ahorita, han llegado muchos casos de no me dieron el diagnóstico, me dan el diagnóstico cuando tengo 25 años, 20 años, ya soy adulto. ¿El TDAH puede cambiar con los años? ¿Tú qué has visto, Carito, de pronto dentro de tu experiencia? ¿Sientes que el TDAH cambia con los años? Las personas con TDAH, digamos, puede que yo de niño fuese así, pero ahora de adulto me presento de una forma diferente, ¿el TDAH se presenta diferente? Digamos, lo que se ha encontrado como en los estudios también de lo que se ha hecho es, bueno, uno también esto tiene que ver con lo que les decía, que hay poca investigación, y es que generalmente cuando uno comienza a buscar, dice hay menos cantidad de adultos frente a la cantidad de niños que hay diagnosticados. Entonces, a veces pareciera, y eso da una sensación de que en la adultez desaparece, y a veces los papás tienen un poco como esa ilusión de esto va a pasar con los años, esto pasa. Yo diría que cambiar no pasa porque es que la idea tampoco es cambiarlo, ¿sí? O sea, la idea no es que la persona sea otra porque, como le decía, esto es una condición y es como una condición que cada uno tiene, todos tenemos condiciones diferentes, sino que más bien aprenden a gestionar esas situaciones y a sacarles provecho un poco de eso. Entonces uno encuentra precisamente personas que en el TDAH sucede mucho, igual que en el Asperger, que son a veces muy obsesivos. Entonces cuando encuentran un tema de interés que les gusta mucho, se van por ese tema y terminan siendo los mejores. Entonces hay personas que incluso en la adultez son muy buenos en lo que hacen, pero es porque terminan canalizando un poco todas esas habilidades y esa energía que tienen. Entonces yo diría que más que cambiar, porque lo que se espera tampoco es que cambien, es un poco ir adaptándose a esas situaciones y también entendiendo, y en ese autoconocimiento, que era lo que tú decías también, cómo pueden llegar a eso. Es un poco complejo también cuando pasan estas situaciones de no me diagnosticaron cuando era niño, porque aparte la sensación que uno encuentra es, por fin entiendo lo que me pasa, pero ahora, ¿qué hago con esto?
Y es como muchos años viví con esto y no lo entendía, y ahora que lo entiendo, ¿qué pasa? Y entonces ahí también es comenzar a hacer procesos de acompañamiento y comenzar a hacer ese proceso también de descubrimiento, porque también en ese intentar encajar y toda la vida decir, pero yo por qué no me siento de tal forma o yo por qué no encajo en tal lugar, pues eso termina siendo muy desgastante. Y también a veces necesitamos pues como ese otro tipo de herramientas que puedan estar ahí. Pero entonces yo volvería como más que esa palabra cambiar, creo que es más un proceso como de adaptación, de conocimiento, de exploración, de que en la adultez se puede llegar a eso y que de verdad se puede pues también como canalizar en otras cosas y lo que uno encuentra es procesos súper interesantes. Y uno va viendo que también eso va pasando. También obviamente las dinámicas en la niñez y en la adolescencia son diferentes a la adultez. También está todo este tema hormonal que entonces empieza a jugar ahí, que nos pasa a todos, pero entonces eso también hace que algunos de pronto como situaciones se exacerben o que algunas cosas que uno observa en ellos sean diferentes. Entonces eso también, claro, los años ayudan en ese tipo de cosas, pero realmente pues es más cómo comienzas a canalizar eso y a transformar eso en pro de tu bienestar. Sí, yo digamos que, claro, comparto mucho de lo que tú dices. Dentro, digamos, de la experiencia más a nivel clínico, lo que he visto es que, por ejemplo, claro, cuando son más jóvenes, sí, se ven muy marcado el tema atencional, sí, como, digamos, como la característica más grande que tiene el TDAH. Pero con el tiempo, me parece a mí, en la adultez, que se ve más marcada el tema de la impulsividad, ¿sí? Como que resalta más. Es lo que yo he visto más que todos los pacientes cuando son adultos, ¿sí? Como que antes era un problema también muy atencional, claramente también es que el contexto va cambiando, ¿no? Y ahorita, digamos, en la adultez se va más relacionado el tema de la impulsividad, entonces la dificultad para el control de impulsos. Sin embargo, creo que también entra a jugar mucho lo que tú dices, Caro, y es que el contexto va cambiando, ¿sí? Entonces el contexto, yo no soy la misma persona, ¿cierto? Que era cuando estaba en mi colegio o en primaria inclusive, ¿cierto? Porque mis retos a nivel personal eran diferentes, ¿sí? Yo estaba en un colegio, tenía que responder por una serie de tareas, etcétera. A diferencia de cómo soy ahora, adulto, que tengo que responder por otras cosas diferentes, entonces es como las cosas de la casa, el trabajo, etcétera. Los retos son diferentes y eso hace que de pronto la forma en la que yo me desenvuelva tenga o implique unos retos diferenciales, ¿sí? Entonces yo creo que por eso se ve más el enfoque o se ve más resaltado el tema del control de impulsos, a veces la dificultad del control de impulsos. Creo que efectivamente con el pasar del tiempo las personas empiezan a generar una serie de estrategias que les permita, digamos, desenvolverse mucho mejor. Creo que cuando hay un adecuado tratamiento en la niñez, en la infancia, logra hacerse un mejor tránsito a lo largo de su vida, o sea, se logran hacerse una vida mucho más fácil, digamos, no más fácil, pero sí más tranquila y llevadera. Sí, porque cuando no sea el diagnóstico a veces es como cargar pero ¿por qué me iba mal? Y entonces, pero es que nunca encajé, pero es que, sí, entonces eso me parece llamativo, no sé qué ibas a decir ahorita, Carita. Sí, no, es que me hiciste acordar de algo con esto que decías también y de la importancia del acompañamiento familiar y de todo tipo de acompañamiento y era alguna vez yo fui a hacer, cuando estábamos haciendo este proceso de intervención e investigación de la tesis, fui a hacer una entrevista a una de las casas porque yo iba a conocer también los contextos, a darles estrategias también de lo que sucedía ahí. Y era una familia que era muy juiciosos. Ellos tenían 4 hijos y el mayor era el que tenía TDAH. Entonces, pues imagínense tener un montón de niños, pero además tenías uno con TDAH y pasaban un montón de cosas. Y uno veía en las paredes y estaban pegadas los calendarios y las tareas. Pero entonces no era no solamente una tarea que tenía el niño con el diagnóstico, sino que tenían todos. Y entonces ellos tenían una organización súper clara y era visual para todos en todo momento. Y entonces lo que pasó es que él comenzó también a adaptar eso y hacía ese tipo de cosas en el colegio. Entonces era como también desde esos ámbitos y lo que tú dices seguramente él cuando llegue a ser adulto, él en este momento es adolescente,
va a pasar que él va a comenzar a aplicar esas estrategias. Entonces no es que haya cambiado, es que aprendió una estrategia que le funcionaba y que le sirve y que la practicó y que también fue una estrategia familiar, porque a veces también le dejamos la responsabilidad solo al niño. Y es como el psicólogo me dijo que te hiciera un listado y que tú vayas chulando, pero tú lo tienes que hacer. Pero si lo hacemos todo en familia, si tus hermanitos también lo hacen, pues va a ser una tarea que no va a ser una cosa es porque soy diferente, sino porque todos lo hacemos y finalmente a todos nos sirven. Incluso a muchos ahorita también de adultos tener la listica nos sirve y nos ayuda. Entonces son estrategias que se van aprendiendo. Me hiciste acordar de esa anécdota porque fue muy bonito llegar a esa casa y lo primero que tú veías eran esas cosas y eran por varios lugares de la casa. Entonces eso a mí me pareció muy interesante. Uh-huh. Sí, a mí también, pues es llamativo, sí, y es una muy buena estrategia. Sí, creo que el aprendizaje a nivel visual es vital, sí, es vital en todo proceso. Entonces, con TDAH, sin TDAH, o sea, como sea, yo creo que a todos nos ayuda mucho. Yo, por ejemplo, bueno, no sé si tengo TDAH, ahora que lo mencionas, pero mentiras, es por molestar. Pero claramente sí me funciona mucho más tener la información a nivel visual y tener ahí, digamos, un esquema, porque creo que ayuda a organizarse mucho más. Entonces es algo muy bueno. Y creo que en ese mismo camino ha dirigido pues el reto tan grande que nosotros tenemos como profesionales y el reto grande que tienen las familias como para apoyar a una persona con TDAH. Porque bueno, pues siento yo que como profesionales el trabajo es gigante, pero para la familia también es vital, ¿sí? O sea, todos tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Siempre que he trabajado con las familias con un niño que se le da el diagnóstico con TDAH, siempre procuro decirles que pues es un trabajo, digamos, integral, en el cual no solamente es que me traiga el niño y me diga como cúremelo por algo así, o sea, como mire, se lo entrego y me lo entrega bien, porque a veces sucede y es terrible, realmente es terrible que sea así, sino que es un trabajo en conjunto desde la casa, pero también desde la parte acá de nosotros como terapeutas o como psicólogos, etcétera. Entonces, siempre me gusta, y eso que tú acabas de mencionar es vital, porque yo creo que de pronto alguien en algún momento les dijo, algún terapeuta puede ser, les habrá dicho, mire, una estrategia que podríamos usar es esta, hacer los cronogramas o hacer el horario o hacer esto de forma visual. Y qué bonito es cuando una familia lo implementa realmente y es juiciosa con esto, porque es un trabajo en conjunto que termina beneficiando al niño en este caso. Cuando son adultos también ayuda mucho el decirle al adulto, porque claro, acá ya digamos, la familia tiene un papel, pero ya la familia cuando él es adulto pues pasa un poco a un segundo plano porque ya él empieza a hacerse cargo de su propia vida, ¿no? Entonces poder hablar con el adulto con TH y decirle como, mira, vamos a implementar esta y esta estrategia que nos puede ayudar, digamos, como a facilitarnos el tema de que tú te relaciones adecuadamente con tu pareja, etcétera, ¿sí? O organizarte mejor en tu ámbito laboral. Y qué bueno es cuando la persona se hace cargo de eso y realmente lo empieza a aplicar, aunque al principio de pronto quizás no sea lo mejor. Creo que uno de los retos grandes para la familia es poder transmitir al joven, al niño, al joven, y entender ellos que es un proceso y que los procesos no son lineales en todo lo que hablamos de terapia, sino que los procesos pueden ser subidas y bajas. Uh-huh. Entonces, nos encontramos con que vamos súper bien, pero de un momento a otro hubo un bajonazo increíble o estamos estancados por un tiempo, pero volvemos y subimos. El comprender eso tanto como a nivel profesional como a nivel, digamos, de la familia y del joven ayuda a que sea mucho más fácil el entender que, por ejemplo, no es que ya no vaya a seguir evolucionando o ya no tengo nada que hacer o esto va a seguir igual, sino que pues nos toca empezar a generar nuevas estrategias y creo que ese es el reto también muy grande, ¿no? El empezar a generar como uno como profesional a reinventarse en estrategias, igual la familia, como qué más nos inventamos, realmente qué más podemos hacer, pues procurando el bienestar siempre. No sé, ¿tú qué opinas, Carito? Sí, yo creo que eso es muy importante porque siempre van a haber sentimientos de frustración. Entonces uno comienza también a ver, y dentro de las emociones que más están es la frustración, la culpa, el miedo, la desesperanza. Entonces también y es un proceso que se vive en todos, y en todos los ámbitos que también intervenimos y que trabajamos pues con este tipo de diagnósticos, y es como no perder eso. Creo que también es muy válido entender esto, de que todavía falta mucho conocimiento y que por eso es tan importante seguirlo estudiando, que es tan importante
no ser tan definitivos en las palabras a veces que usamos, ¿no? Y como profesionales también ser muy cuidadosos en ese acompañamiento que hacemos, porque incluso cuando uno mira la prevalencia, que esto es el número de cantidad de personas que hay con este diagnóstico, las mismas investigaciones dicen cosas diferentes y entonces uno dice no hay consenso frente a eso. En los diagnósticos incluso es diferente la manera como se diagnostica con el DSM-5 que con el CIE-10, que son los manuales diagnósticos. Entonces uno ahí dice como todavía hace falta mucho por aprender y es importante también clarificar eso con las familias y también para nosotros mismos, porque sí, a veces también como profesionales nos damos muy duro, ¿no? Y es como es que yo tengo ya que saber cómo hacer esto, tengo que, y también es un proceso de descubrimiento y de ir acompañando a la familia, porque nosotros finalmente no somos los que damos una solución, sino nosotros acompañamos a las personas, tanto si son niños, niñas, si es la familia, si ya es el adulto, es un proceso de acompañamiento que también está ahí. Creo que también algo que es bien retante para nosotros como profesionales es cuando se presentan las comorbilidades. Y es que el TDAH generalmente tiene comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Que se presenta con otros tipos de diagnósticos. Entonces hay niños, por ejemplo, que tienen diagnóstico de Asperger, pero también de TDAH, o que tienen diferentes. Y eso pues es un reto aún mayor, ¿sí? Entonces eso también es importante como tenerlo en la mirada. Y de parte de la familia, parte de las cosas también que yo encontré en esta investigación que realicé era mucho el tema de cómo las relaciones familiares se comienzan a ver afectadas y las relaciones sociales. Entonces, esta sensación de un poco sentirse solo, porque entonces tú ya no puedes llevar al niño a compartir, porque entonces es el niño cansón, el que te dicen que ya no lleves, o tú mismo comienzas a aislarte y las relaciones sociales comienzan a romperse mucho. Entonces, es como también se comienzan a generar lazos de apoyo social. Entre las familias también que pueden comenzar a compartir su conocimiento, pero también como nosotros nos educamos y entendemos pues a estos niños y hacemos un acompañamiento también. Si por ejemplo nosotros somos ese familiar distante que no está entre la familia nuclear, pero que tenemos el primito o alguien, cualquier persona que está ahí, también comenzar a hacer redes de apoyo, porque eso es súper importante en estos procesos, porque eso es desgastante. Creo que también hay algo que pasa en las familias y es que precisamente esto requiere tanto tiempo que a veces el tiempo de esparcimiento no existe para las madres y los padres. Y eso también es importante porque eso requiere, cuando tú hablabas también como a nivel de lo que pasaba en el tema de salud, el TDAH requiere también tener ciertos recursos y recursos desde lo económico, porque tienes que llevar al niño a terapia si tu sistema de salud no lo da, o tienes que estar en ciertas actividades que estimulen o que canalicen ciertas cosas, pero también tienes que tener recursos de tiempo que le tienes que dedicar al niño, porque va a requerir, todo niño requiere mucho tiempo de atención, pero pues particularmente ellos van a necesitar un acompañamiento más eficaz. Entonces también cómo reconocer esos tiempos de esparcimiento que necesitamos como cuidadores y como personas que acompañamos es súper importante. El tema de las expectativas es súper duro de manejar, porque aparte siempre la sociedad nos dice como mi hijo tiene que ser así, tiene que llegar a esto, tiene que llegar a lo otro, y es comenzar a entender que las expectativas las vamos construyendo nosotros y que no tiene que ser un estándar social, porque si mi hijo no llega a esto, entonces no es un buen hijo, o no lo va a lograr, o no va a poder. No es así, sino es cómo vamos rompiendo también esas expectativas. Y hay un asunto familiar también que a veces no se toma muy en cuenta, y es el tema de los hermanos. Y la relación fraternal se ve muy afectada porque generalmente la atención es para el niño que tiene el diagnóstico. Entonces, este otro niño a veces también siente como o esa carga de cuidado de su hermano, o también ese abandono de porque siempre la atención está a él. Entonces, ahí es cuando uno comienza a ver, no solamente tenemos que trabajar con el niño, no solamente tenemos que trabajar con la persona, sino de verdad hay que hacer todo, tener todo un enfoque sistémico que tenga en cuenta todas estas particularidades, porque incluso la relación conyugal de los esposos también se va afectada y ya se basa solamente en una relación parental. Entonces estamos tan enfocados en nuestro rol de papás y en responder a esto, que uno también lo que encuentra es que ya no están conviviendo como pareja y ya han dejado esas cosas. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta eso, y que las intervenciones y el acompañamiento no sea solamente desde la persona que tiene el diagnóstico, sino que de verdad pues tengamos un impacto en todo el sistema, y el sistema familiar, el sistema educativo, y pues ojalá llegáramos al sistema pues ya más social, y que esto tuviera mucho más impacto, que pues es lo que creo que buscamos también las personas que estudiamos este tipo de trastornos. Listo. Bueno, sí.
Sí, lo que dices yo creo que es bastante importante y creo que sintetiza bastante bien como todo lo que estamos hablando precisamente en este momento. Pues bueno, ahorita vamos a abrir espacio a algunas de las preguntas que ya nos empieza a hacer como las personas que están escuchando el día de hoy el live, que por cierto les agradezco mucho por estar aquí conectados, escuchándonos, dando este espacio de comunicación entre todos. Que sé que es muy importante, no solamente para ustedes, sino también para nosotras, porque nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí David Cara nos hace una pregunta y es que ¿cuáles son las principales señales de alerta para detectar que posiblemente existe el TDAH? Entonces, no sé, Carito, si tú quieras de pronto responder a esta pregunta. Esta pregunta es como curiosa porque yo siento que hay muchas señales de alerta. O sea, incluso dentro de lo que uno encuentra, los papás a veces le dicen, es que yo sentía desde que el bebé estaba en mi barriga que pateaba más de lo normal. O sea, dicen, yo tenía otros embarazos y sentía que desde ahí. Entonces, esas son cosas que son chistosas que uno va y dice como, bueno, no sé si eso efectivamente es así, pero generalmente dependiendo del tipo, pues hay algunas señales. Entonces, digamos, en el tipo de atención, pues esto va a sonar como muy chistoso, como como se dice, pero es como el niño que está en las nubes. Entonces, de verdad, pues es un niño que uno siente que le cuesta más poder prestar atención. En la hiperactividad es una persona que tiene inquietud motora. Entonces, por ejemplo, puede estar sentado, pero tú todo el tiempo estás viendo que tiene ciertos movimientos. Está el tema de la impulsividad. También el seguimiento instruccional es muy difícil para algunos de estos niños. Entonces, tú le dices una instrucción y si le dices solamente una, entonces digamos, ve por el vaso de agua, él lo puede hacer. Pero si tú le dices, ve por el vaso de agua, luego tráeme la cuchara, recoge los zapatos y apaga el computador, probablemente no te va a hacer ninguna. ¿Sí? Entonces ahí comienzan a haber señales. Hay muchas de estas cosas que parecieran que fueran muy cotidianas. Entonces cuando yo digo esto, muchos podrían decir, ay no, pero yo tengo TDAH. Pero realmente son factores y son cosas que comienzan a afectar la cotidianidad, la vida y la interacción de estos niños. Por ejemplo, en términos de la impulsividad, son niños que a veces son muy conflictivos. Esto no pasa en todos porque depende del tipo, lo que les había dicho antes, pero entonces son niños que uno ve que el control de verdad de los impulsos es súper difícil y así tú lo trabajes es algo que no. Entonces, estas son algunas de las señales, hay muchos más, pero pues por eso también uno comienza como a observarlo y los papás generalmente desde muy chiquitos empiezan a notar diferencias y más también los que han tenido otros hijos, entonces comienzan a ver, incluso a veces pueden algunas cosas hacerlas un poco en diferentes momentos de lo que uno esperaría de otros niños. Entonces, hay unos que incluso tienen motrizmente algunas dificultades, pero no son todos. Es que esto es lo que es tan difícil de este trastorno, que uno ve niños que son súper hábiles, entonces tú ves el niño que es súper bueno y ves el niño que nunca logró montar bicicleta, por ejemplo, y que motrizmente nunca ha sido tan bueno. Entonces, esos son señales, pero la verdad es que cuando uno comienza a sospecharlo, por eso es súper importante como acudir a los profesionales, pues porque realmente para eso también, pues como que uno puede hacer una evaluación y pues decir como un poco si es esto, no es esto, vamos por este lado. No sé, Anita, tú también desde el diagnóstico. Sí. Yo creo que tiene también que ver un poco, cuando, claro, finalmente es cuando uno pregunta el motivo de consulta, creo que es la parte más importante de cuando uno hace la entrevista clínica y es el motivo de consulta. Y parte de la información, digamos, de señales de alarma, entre comillas, es la información que da el colegio. Entonces, yo creo que ahí también uno empieza a ver mucho señales de alarma y es que, por ejemplo, lo que decía ahorita Carita hace un rato, era las quejas a veces constantes de los profesores, de que es que no presta atención, se queda como en blanco mirando por allá en otro lado, él está haciendo otra cosa diferente mientras se está dictando la clase, él está en otro rollo completamente diferente y pues eso empieza a hacer como anotaciones ahí dentro del manual que ellos van llevando. Entonces, muchas quejas y empieza a haber llamados de atención hacia los padres también. Entonces, yo creo que eso también puede llegar a ser una señal de alarma, esa dificultad como para lograr adaptarse, entre comillas, al ámbito académico, aunque sabemos que, digamos, esa palabra de adaptarse del niño puede ser bastante variable, pero que haya mucha queja por parte de la academia o del colegio en relación a la conducta y al comportamiento del niño. Entonces, creo que eso es una de las señales de alarma. No sé si de pronto haya alguna otra pregunta.
Sí, yo también ahí como Anita, lo que decías, como que también no todos los niños que tienen dificultades escolares tienen TDAH o tienen algún trastorno y eso también es importante que los padres lo miren y lo evalúen. Y de verdad hay contextos escolares que no les sirven a los niños y que de verdad pues ahí tenemos que preguntarnos si ese sí es el contexto en el que él va a estar bien o si definitivamente no. Ujú. Bueno, aquí Gustavo Maldonado nos hace otra pregunta y es que, ¿qué se sabe del consumo de sustancias psicoactivas y los diagnósticos de TDAH? Bueno, ¿qué opinas, Carito? Eso se ha encontrado mucho que hay una correlación, o sea, que hay TDAH y consumo de sustancias. Digamos que es mucho más fácil que una persona con este diagnóstico que pruebe una sustancia pueda generar algún tipo de adicción. No para todos, no todo sucede así. O sea, no es como que esto sea algo definitivo y que sea la verdad absoluta, pero en lo que se han encontrado en los estudios sí existe, digamos que una correlación entre eso. Pero ya pensando en las sustancias psicoactivas desde otro ámbito, incluso ahorita se han comenzado a hacer estudios y se ha comenzado a hacer intervención con no recuerdo ahorita el nombre, pero están haciendo medicamentos con la sustancia de la marihuana. O sea, no como la droga que se consume sino como la marihuana tiene efectos, porque la marihuana es una planta que es natural y que puede ayudar. Eso ahorita se está sacando, es algo muy nuevo también que se está explorando. Hay muchos debates, muchas críticas, pero también es algo interesante respecto a esto. Pues yo sé que acá lo preguntaban más sobre las sustancias psicoactivas de otra manera, pero también como, por ejemplo, desde estos aspectos y estos otros tipo de tratamientos un poco más alternativos se está mirando como la medicación con algunas sustancias de marihuana puede ayudar también en este tipo de trastornos. Sí, inclusive lo que tú dices es muy cierto. Ahorita se está trabajando mucho con el tema del cannabis por parte medicinal y pues sabemos que no solamente, digamos, se ha recomendado en el manejo del TDAH, sino inclusive también he visto mucha información alrededor de, por ejemplo, también de la epilepsia, de todo el espectro de enfermedades relacionadas con el dolor, ¿sí? Por ejemplo, la fibromialgia, artritis, artrosis, todo esto también se ha recomendado bastante o se ha visto mucho más desarrollo en los estudios con el cannabis. Creo que es un campo con mucho potencial que se está abriendo fuertemente y que vale la pena escuchar y abrir mucho más los estudios, inclusive pues intentarlo, ¿no? Probar. No con esto estoy invitando al consumo de sustancias psicoactivas, por favor, quiero que quede claro. Pero también se han visto muchos estudios también que terminan siendo algunas sustancias pues que sobreexcitan el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces termina exacerbando algunos de los síntomas, generando mayor impulsividad, menor control, digamos, de la inhibición, entonces termina siendo contraproducente con otras sustancias, digamos, psicoactivas, ya puede llamarse, por ejemplo, la cocaína también, también en el LSD, el éxtasis, etcétera. Entonces, digamos que hay que tomarlo con precaución. Y bueno, pues muchas gracias igual por la pregunta. No sé si tengamos otra pregunta ahorita. Bueno, aquí Helber. Entonces, ¿cómo se puede manejar este tema con los amigos que los molestan por esta condición? Entonces, ahí volvemos un poco con el tema de la etiqueta, ¿no? Entonces, ¿cómo podría manejarse con los amigos que le hacen bullying? Yo ahí volví un poco a lo que les decía antes y es la situación de empezarnos a educar, o sea, como sociedad empezar a hablar de eso. Incluso hay muchos libros que son orientados para niños que cuentan las historias de los que vive un niño con TDAH. Entonces, por ejemplo, yo hace un tiempo me invitaron a un colegio precisamente a hablar de TDAH con los niños. Y entonces a través de un cuento comenzamos a hablar de eso y al final era una actividad de construir su propio cuento de cada uno, cómo es diferente y cuáles son los retos que tienen cada uno. Y ahí nos damos cuenta que todos somos distintos y que todos tenemos condiciones distintas y entonces porque yo tenga ese diagnóstico no es que sea diferente ni tenga que, mejor dicho, tratarme ni que me tengan que molestar, sino es comenzar a sensibilizar.
Y ese es un proceso largo, es difícil porque de verdad somos muy ignorantes en el tema todavía, en eso y la sociedad también a veces pues es muy cruel con ese tipo de diagnósticos y no solamente con el TDAH, pero creo que sí es empezar a sensibilizar y también desde casa, pues sobre todo con los niños y con las niñas también empezar a empoderarlos y no ver eso como una condición que te limita ni nada, sino que ellos puedan hablar tranquilamente de eso y no se sientan mal y que cuando me molesten, entonces, claro, obviamente pues va a haber un impacto social porque pues además son niños o son adolescentes, pero también cómo lo van manejando y cómo pueden responder a eso. Pero si desde casa, pues yo me siento mal por eso y me dicen que pues claramente cuando los otros me vayan a molestar va a ser de la misma manera. Pero entonces sí es un proceso de sensibilización desde la casa, los contextos escolares, nosotros como profesionales. Ok, bueno, sí, falta entonces mucha más comunicación, hablar más del tema y aprender mucho más. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto? Andrés, bueno, entonces Andrés Casadiego, entonces en su experiencia consideran que el uso de metilfenidato mejora la calidad de vida del niño y su familia. Uy, este metilfenidato es un poco fuerte. Entonces, no sé tú, en tus conocimientos, Carito, ¿qué opinas del metilfenidato? Y Yo pues, no bueno, trabajo el tema de medicación, o sea, sinceramente es como un tema porque siempre me he enfocado más desde este factor más como familiar, sociocultural, entonces esa pregunta sí te la dejaría a ti porque pues he acompañado procesos en los que los medican, pero no. sí, yo creo que es un tema contraproducente realmente. Hay que hacerlo con mucha cautela y realmente no estoy de acuerdo. En esos casos tampoco estoy de acuerdo. Creo que tiene que ser alguien realmente que sepa demasiado del tema, como o sea, un médico, un psiquiatra que realmente sepa mucho del tema, que sepa en el contexto muy grande del paciente, que haya probado otros tipos de terapias antes de llegar a ese punto, porque entiendo yo que el metilfenidato tiende a tener una alta digamos, como tasa de, digamos, de porcentaje de adicción, ¿sí? Entonces, puede ser contraproducente, ¿sí? Por eso, entonces, considero que es algo que se debe hacer con mucha, mucha cautela. Realmente creo que puede ayudar, ¿sí? En la medida pues, de algo que se puede usar cuando vemos que otros tipos de tratamientos no nos están dando el resultado que nosotros esperamos y realmente la persona tiene muy afectada su funcionalidad, pero en la medida de lo posible creo que sería un tratamiento que es la última opción y creo que también hay que procurar entonces, si se llega a usar, también tratar de, digamos, que se use, pero también tratar de dejar el tratamiento lo más pronto posible, ¿sí? No depender únicamente del fármaco. ¿Listo? Ujú. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿existe alguna relación entre la depresión y el TH? Ahí sí yo meto la mano y sí. Sí, realmente sí, bastante. Entonces, se ha encontrado mucho que lo que hablábamos también ahorita en los pacientes con TDAH, a veces la primera, en especial en adultos, a veces la primera consulta termina siendo por depresión o el primer tratamiento termina siendo por depresión y ansiedad. Entonces, a veces es así como llegan a consulta y pues bueno, detrás de eso termina siendo dificultades para lograr adaptarse en su vida debido también al diagnóstico que no se ha dado de pronto de TDAH y que entonces al brindarles un diagnóstico da una cierta tranquilidad porque ya se comprende un poco por qué es que las cosas son así y cuando se hace el tratamiento con TDAH termina, digamos, mejorando el tema de la depresión o la ansiedad que pueda estar generando. Entonces, creo que sí existe una relación bastante cercana entre la depresión y el TDAH. No sé tú cómo lo ves, Carita. Sí, 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 también estoy de acuerdo con lo que decías, porque pues además pasa por toda esta falta de adaptación y poder como de comprensión, ¿no? Entonces sí, dentro de las comorbilidades que uno encuentra del TDAH está la depresión. Ujú. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta que de pronto tengamos? Ay, bueno, por cierto, gracias, Edwin. Mm, uy, ahí sí no entiendo. Mm,
Bueno, y no entiendo un poco el comentario, porque pues creo que es como un comentario, dice que la cabeza se va a volar, es como soñar despierto y cuando vuelves dices, ¿verdad que estoy haciendo esto? No sé realmente a qué haces referencia, supongo que claro, bueno, debe ser alguna de las sensaciones experimentadas al momento del diagnóstico, o no sé si de pronto hace referencia al consumo de algún medicamento en específico. No sé. O también de pronto con el tema de la atención, ¿no? Bueno, sí, también puede ser lo que te estás diciendo. Bueno, Carlos Hernando Reyes y me pregunta entonces, ¿es importante el apoyo? Ah, bueno, de pronto está haciendo un comentario. Es importante el apoyo en la familia, ¿cierto? De la familia, y me gusta que traten este punto. Entonces, gracias, Carlos, por tu anotación. Creo que estos espacios abren mucho a hablar, no solamente entonces en específico del TH, sino pues también a futuro que podamos hablar con mucha más tranquilidad de otro tipo de patologías, de condiciones, de condiciones, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Cualquier duda que de pronto llegue a surgir después, entonces ahí lo pueden comentar. Sigue estando el live va a seguir ahí montado en las redes, se va a subir muy pronto a YouTube, a la red del YouTube para que lo puedan ver y también pues por parte de YouTube se va a subir el enlace entonces también a las redes de Familia Sin Límite para que entonces también lo puedan compartir por este medio, pues bueno, cada vez más personas podamos hablar en relación a esto sin tanto tabú al respecto, ¿vale? Muchas gracias, Caro, por aceptar esta invitación, de verdad, mil gracias, creo que tienes un montón de información que aportarnos y de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y también aprovecho la cuña para que nos sigan en Familia Sin Límites. Nosotros a partir de todos estos procesos de entender a las familias, no solo del TDAH, sino en general, pues somos un grupo también pues que trabajamos en torno a todo lo que pasa a nivel familiar, entonces pues también súper invitados y muchas gracias también a hablar de este tema desde lo neuropsicológico, Anita, que es la dura en el tema, entonces muy chévere poder tener este intercambio de conocimientos. Sí, me agrada mucho también porque pues más allá también de la parte clínica, siento que podemos hablar de todo el contexto social que implica. Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, nos estamos viendo muy pronto, ¿vale? Hasta luego y que estén muy bien.